El día de hoy vamos a ver acerca de la programación funcional. Antes de entrar en el contexto específicamente de la programación funcional, me gustaría ver un poquito acerca de los conceptos, acerca de los paradigmas de la programación. Hay que recordar que un paradigma de programación son estilos. Ninguno es mejor que otro, cada uno de ellos está diseñado para ciertas características. Entre los diseños o los estilos de programación se encuentran 4: los paradigmas imperativos, los declarativos, la programación orientada a objeto y la programación reactiva. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ahorita los que tienen mucho auge son las programaciones o el estilo de programación reactiva, los famosos React Native, React Angular, etcétera, y de ahí pues también el por qué siempre ha existido. El primer tipo, que es el paradigma imperativo, este estilo es de los más antiguos, o como quien dice, fueron los primeritos. De una de las características que tiene es que el desarrollador describe paso a paso el código. Y ahí muestra algunos ejemplos como Pascal, COBOL, Fortran, C, C++. De hecho, las versiones principales de donde viene Java y C Sharp, que en este caso son C y C++, son imperativos. Aquí de alguna otra manera se utilizaba la programación estructurada, o sea, tú escribías el código secuencial, no se hacían funciones y obviamente las líneas de códigos eran inmensas. ¿Por qué? Porque repetías mucho código. Cabe mencionar que los lenguajes que ustedes ven ahí se siguen usando y usando bastante. De hecho, COBOL se sigue utilizando para desarrollar los sistemas de los bancos, porque a pesar de que sí es un lenguaje muy antiguo, tiene una característica muy especial, la que lo hace potente, y es que tiene una seguridad que precisamente hace que tus desarrollos tengan esa seguridad necesaria. Entonces, sí se siguen utilizando Pascal, COBOL, Fortran, obviamente C y C++, y estos tipos o estos lenguajes pertenecen al imperativo. Les repito, es una programación meramente estructurada, requieres la lógica, pero pues la diferencia es que tus líneas de código son inmensas. La otra es la programación declarativa. Esta programación declarativa, su principio es razonamiento lógico, o sea, aquí nosotros hacemos todo el diseño de algoritmos y de alguna otra manera nosotros nos podemos hacer preguntas y hacer que esas preguntas se ejecuten. Entre los lenguajes más utilizados, pues está Prolog, que es para programación lógica, y el Kotlin, que incluso lo han estado utilizando o lo han escuchado también actualmente, es una programación funcional. Está el Scala, está el Haskell, está el Lisp, está el Java, está el F Sharp. Característica, bueno, es que el Java puede ser tanto orientado a objetos como funcional. ¿A qué se refiere con funcional? Eso vamos a verlo ahorita más adelante que empecemos a ver Haskell. Otro de los elementos o de los estilos de programación pues es orientado a objetos, muy utilizada. Como su nombre lo dice, se construyen modelos de objetos para representar elementos y nosotros poder resolver un problema. Hay que recordar que la programación orientada a objetos pues utiliza abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, etcétera, que esto lo que nos va a permitir a nosotros es separar en componentes y de alguna otra manera crearlos y depurarlos para seguir utilizando. ¿Cuáles serían algunos lenguajes de programación orientada a objetos? Pues el mismo Java, el C Sharp, el Python, son aquellos principales que utilizan en su totalidad orientado a objetos. Es decir, ellos sí utilizan bastante todo el proceso de encapsulamiento, modularidad, herencia, polimorfismo, que son conceptos complejos, pero muy utilizados también. Y el último estilo es la programación reactiva. La programación reactiva, como su nombre lo indica, me va a permitir a mí
estar interactuando o saber cómo reaccionan ciertos valores ante dicho cambio. Entonces, normalmente son librerías las que me van a permitir a mí ejecutar este estilo de programación, utilizado bastante actualmente por el hecho de que cuando nosotros creamos aplicaciones móviles o web, nosotros queremos estar utilizando o intercambiando valores o intercambiando objetos, y para eso este estilo de programación. Hay que hacer algo importante, un apunte importante. No significa que una está peleada con la otra. O sea, yo puedo utilizar o desarrollar un sistema en donde yo pueda aplicar las distintas estilos de programación. Yo puedo hacer tal vez un proyecto que está orientado a objetos, en un C# en cierto módulo, pero resulta que para hacer una aplicación móvil necesito utilizar una programación reactiva. Bueno, lo puedo implementar. O puedo utilizar las funciones definidas en F# o en Haskell para yo crear mis funciones aquí y poderlas utilizar en orientado a objetos. Les digo, realmente no está peleada una con la otra. Simplemente son estilos de programación, los cuales tienen una función específica, pero que si las unes, obviamente tu desarrollo, tu sistema se vuelve muy potente. Siguiendo con lo que es la programación funcional, ya vimos a qué clasificación pertenece. Me voy a concentrar específicamente en ver un lenguaje de programación funcional o específicamente funcional, no como el Java, que puede ser funcional y puede ser orientado a objetos. Una programación funcional, en ella todos sus elementos pueden entenderse como funciones, es decir, tienen entradas, tienen salidas, y dentro del flujo del proceso, pues tú vas a realizar operaciones. Una característica es que siempre debe devolver un valor, por eso es una función. De ahí el concepto de que en muchos sistemas o lenguajes de orientado a objetos, etcétera, pues trabaja con funciones. Incluso lo hemos visto cuando trabajamos con procedimientos, o en algunos lenguajes de gestores utilizan el function tal cual. Y hay que recordar que el function sí o sí devuelve valor. Uno o muchos, pero tiene que devolver un valor. En la lenguaje o en la programación funcional, dice, no se asignan valores de forma independiente. Y de alguna otra manera nosotros podemos estar llamando subprogramas para poder utilizar estas funciones. De ahí viene mucho el concepto de las librerías. Cuando nosotros trabajamos con librerías, esa librería trae incluido funciones. Esas funciones predefinidas en X lenguaje están contenidas en paquetes llamadas framework. De ahí cuando ustedes instalan un programa, se les instalan los frameworks, y en esos frameworks vienen incluidas archivos de librerías para que tú puedas utilizar. Y en las librerías pues vienen incluidas muchas funciones. ¿Cuándo se utiliza normalmente la programación funcional? Bueno, la programación funcional se utiliza bastante en el ámbito de la inteligencia artificial, porque en este estilo de programación, como su nombre lo indica, se centra específicamente en hacer funciones. O sea, no me meto en crear el objeto, no me meto en crear el entorno gráfico, o sea, es meramente una función. Y al hablar de meramente una función, cuando yo programo para inteligencia artificial, la inteligencia artificial requiere muchas operaciones matemáticas. Si yo quiero hacer operaciones para hacer las búsquedas con lógica difusa, pues utilizo álgebra lineal. Entonces, ¿por qué se utiliza la programación funcional en lo que es inteligencia artificial? Bueno, porque tú puedes hacer amplias opciones para transformaciones algebraicas, tú puedes hacer funciones para síntesis algebraicas, o sea, casi la mayoría va enfocado a cosas matemáticas. Aquellos que se dedican a hacer lenguajes de programación o se dedican a hacer de alguna otra manera entornos de desarrollo, bueno, pues las funciones te permiten hacer opciones de análisis semántico. No sé si se acuerdan cuando vieron sus materias de lenguajes y autómatos 1, pues ahí es donde ven la parte de semántica, y bueno, las funciones o la programación funcional te ayuda a esto. Y bueno, entre otras cosas, es a lo que más te ayuda la programación funcional.
Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que pues no tienen estados, es decir, no hay un inicio y un fin, solo son funciones. Se puede testear el código fácilmente porque pues nada más estás testeando este código de cada función. El código es fácilmente verificable. Y bueno, algo importante, se puede combinar con la programación imperativa y con la programación orientada a objetos. El código es más corto, más preciso y obviamente reutilizable. Una función matemática te puede servir para uno o muchos programas que después los vayas a estar utilizando. Desventajas, pues no se puede modificar, no permite el acceso a grandes cantidades de datos. De hecho, si se fijan también, pues no se recomienda el uso con conexiones a base de datos porque no está hecho para eso, está hecho para funciones específicamente. No es adecuado para recursiones o para el uso de las mismas de pilas. La programación recurrente pues te va a generar errores graves y como su nombre lo dice, pues no es apto para todas las tareas, ¿no? Ya expliqué que específicamente está hecho para hacer aplicaciones que tengan que ver con la inteligencia artificial, donde utilicen una matemática avanzada para ciclos repetitivos. Entre los lenguajes de programación que existen en funcional, pues ya veamos un poquito del Kotlin, del Java, pero el más usado a nivel inteligencia artificial, por eso escogí el Haskell, es el lenguaje de programación Haskell. Repito, no es el único, pero es el más usado en las características que tienen que ver con inteligencia artificial. Viendo la sintaxis acerca de Haskell, recordar que Haskell, hacer una función, devuelven valores. Entonces, una función básica en Haskell y sencilla siempre debe de incluir el tipo de dato que va a devolver la función y meramente la operación. Esa es una operación simple, una operación matemática de una multiplicación y lo que hace es multiplicar x por x y sabemos que lo que va a devolver es un valor x de tipo doble. Una notación matemática como esta, función ADB más CD, aquí no, recordar que matemáticas CD es un producto, el espacio o la unión es un producto, en Haskell no, en Haskell sí tenemos que poner lo que es la operación del símbolo asterisco para indicar que es una operación matemática. En Haskell, cuando nosotros estemos haciendo nuestras funciones, se puede dar el caso que yo pueda guardar una función por archivo, pero también se puede dar el caso que en un archivo yo puedo guardar muchas funciones. Cada uno de esos archivos siempre debe de ir guardado con la extensión .hs para indicar que es de tipo Haskell. Importante, el nombre de las funciones siempre tienen que empezar con una letra minúscula. No pueden empezar ni con mayúscula, ni con un número, ni con un jeroglífico raro, mucho menos con un espacio, y esta parte es importantísima, porque muchas de las veces no se dan cuenta que hay un espacio en blanco y marca error y se tardan o nos tardamos horrores en encontrar el error. Entonces, sí es importante que siempre debe de empezar con una minúscula. Recordar que el espacio en blanco, aunque ustedes lo ven como espacio en blanco, pues es un código ASCII, o sea, tiene una combinación y eso, por lo tanto, sí es un carácter. En Haskell, la disposición del texto, o sea, el sangrado o la sangría, que es lo que les decía, delimita las definiciones mediante la siguiente regla. Dice, una definición acaba con el primer trozo de código con un margen a la izquierda menor o igual al del comienzo. Aquí siempre les he dicho mucho o les he hecho hincapié que se acostumbren a indentar o utilizar las sangrías. De hecho, uno de los lenguajes que utilizan meramente pura sangría es el Python, en el que si yo empiezo a hacer un if, pues no abro llave, sino que si la siguiente línea de código está más a tu derecha, él asume que esa línea de código pertenece al if. Haskell también. Si tú haces líneas o sangrías más a la derecha, él asume o él piensa que lo que está más a la derecha pertenece a la función que tú declaraste en la parte de arriba. Entonces sí es importante acostumbrarse un poquito a la parte de sangrías.
Se puede utilizar comentarios con el simple guión guión. Y bueno, se puede extender hasta el final de línea. Y comentarios anidados, aquí es con llave, guión, y cierras con guión y con la llave para nosotros poder poner comentarios dentro de nuestro código de Haskell. Existen tipos de datos, pues podemos utilizar funciones true o false, que también puedo devolver. Puedo utilizar operaciones o funciones booleanas, el and, el or, el not, el otherwise, de otra manera. Y bueno, pues obviamente en ellos devuelven valores booleanos. Las funciones con operadores, pues es el más, el menos, el por, la división. Estos siempre y cuando operan con tipos de datos flotantes. Los tipos de datos con enteros solamente funcionan con sumas, restas y multiplicaciones importantes. Si yo quisiera utilizar una división, pues nunca voy a poder hacer divisiones con enteros. Aquí en esta opción te dice las posibles combinaciones. Puedo sacar el valor absoluto, el signo, el negativo, el siguiente, pero siempre y cuando los tipos de datos sean enteros. Tenemos tipos de datos caracteres. Y bueno, yo puedo recibir un carácter y devolver un entero, o incluso puedo recibir un entero en mi función y devolver un carácter, utilizando algunas funciones también ya predefinidas por Haskell, como is upper, is lower, si es un dígito, etc. Estas funciones obviamente pues no hay que aprenderse de memoria, ¿no? Sino que conforme vayamos a estarlas utilizando, las vamos a estar viendo ya cada una específicamente. Dentro de Haskell, una vez que yo haya entrado a lo que es Haskell, yo estoy viendo la versión que tengo instalada, los paquetes, y viene la palabra prelude para indicarme que está lista para que yo pueda empezar a utilizar funciones predefinidas por Haskell. Una de las funciones predefinidas por Haskell, pues bueno, puede ser algo así tan simple como 2 más 15, y bueno, automáticamente te da el resultado. O puedo hacer ya operaciones matemáticas, divisiones un poquito más grandes, incluso utilizando paréntesis. Puedo poner 3 por 2 más 6. Y bueno, hace la operación matemática. Si yo hago esto, me da el mismo resultado y sigo utilizando la jerarquía de operadores que hemos estado manejando, bueno, que ustedes conocen desde pues hace mucho tiempo. ¿Qué otra cosa puedo hacer con Haskell o con funciones predefinidas con Haskell? Bueno, incluso puedo poner a lo mejor una función llamada sucesor. Y esto, sucesor de 8. Y lo que hace es, está devolviendo una función que el número que le sigue al 8, pues es el 9. O puedo poner incluso de una lista mínimos de 9, espacio 6, 2, 5. Yo puedo obtener el mínimo o el máximo. Aquí tuve un error de sintaxis. Mínimo de 9 y de 10. ¿Sí? Y bueno, aquí ya te está indicando que te va a devolver el mínimo de 2 elementos. Nada más podemos trabajar con 2 elementos. Si queremos más elementos, pues ya podemos incluir incluso listas. Puedo incluso poner mínimos, por ejemplo, utilizando valores flotantes, y me devuelve el mínimo. Obviamente puedo tener el máximo, o incluso puedo mezclar operaciones como por ejemplo esta. ¿Sí? Ya estoy utilizando una mezcla de operaciones. Dice, vas a obtener el sucesor de 9. A ese sucesor de 9 le vas a sumar el máximo entre 5 y 4 y luego le vas a sumar más 1. Y bueno, el resultado es 16. O sea, ya estoy mezclando aquí funciones predefinidas por Haskell. Pueden ser tan simples como estas, o les digo, se pueden ser tan complejas como
utilizando listas, colas, pilas, incluso ya en un futuro, no aquí en este curso, pero se pueden utilizar hasta árboles y grafos utilizando funciones. Les comentaba que para nosotros poder desarrollar un programa o ya mis funciones, lo podemos hacer una función por archivo o lo ideal es agrupar n número de funciones en cierto archivo. Por ejemplo, si mis funciones van a ser para hacer cálculos de integrales, pues bueno, tal vez en un solo archivo meto todas mis funciones que se encarguen para eso. Si voy a hacer tal vez funciones que se dediquen a hacer operaciones simples matemáticas, bueno, esas las pongo en otro archivo y así sucesivamente. Esto lo que hace es una función llamada double me que recibe un valor X y que hace una operación de una sumatoria. Aquí ahorita voy a poner solo esta función. Lo ideal es archivo, save all, save as, y vamos a guardarlo. Creo que yo lo tengo aquí en D. Sí, vamos a utilizar ejemplo 1. Importante recordar que hay que utilizar el .hs para indicar que es Haskell y lo podemos dejar directamente como plain text. Si descargan el plugin de Haskell, incluso aquí les va a poner Haskell y pues ya de alguna otra manera eso también les va a facilitar. Le voy a dar guardar y en este momento lo que yo acabo de hacer es nada más crear una función dentro de un archivo. Y lo que voy a hacer en este momento, ahora sí, es compilarlo. Y para poder compilar un archivo que tiene funciones, yo voy a poner 2.l para indicar qué es lo que voy a programar o lo que voy a compilar. La ruta, en este caso mi ruta es Haskell, diagonal, y el nombre del archivo que yo acabo de poner, que en este caso es ejemplo 1. Si están dentro de la misma carpeta, aquí es ejemplo 1, no es necesario poner el .hs, por default él sabe que hacer un ejercicio o al ser o abrir tu GHCI, pues él sabe que lo único que va a compilar, pues van a ser todos aquellos archivos que terminen con la extensión HS. Aquí le doy Enter, y si se fijan, aquí ya me dice, tú ya has compilado y ya se ha cargado tu módulo. O sea, el módulo que dice ejemplo, que es como una librería, ya se ha cargado. Entonces ya está listo para que tú lo pruebes. ¿Cómo se llamaba la función? Si ustedes se acuerdan, la función se llamaba double me. Double me. Y recibe un valor. Por ejemplo, yo le voy a pasar el valor 6. Le doy Enter y me devuelve el doble de 6. Si yo hago una función llamada, perdón, le mando llamar a la función double me 50 y pues me va a devolver el doble de 50. Este es importante. Repito, 2.l me va a permitir a mí ejecutar o compilar tu función. Si tu proyecto o tu archivo tiene muchas funciones y en alguna de ellas tiene un error, pues aquí te va a marcar un error en tal línea de que no se puede compilar y mientras no funcionen o no arreglen ese error, entonces no van a poder ejecutarlo. Bueno, aquí yo ya tengo funciones ya más específicas. Si ustedes se fijan, bueno, tengo un ejemplo sencillo como el ejemplo double me, o ya tengo ejemplos con funciones más grandes. Si ustedes se fijan, tengo mi función llamada double me. Vamos a hacer esta. Está bien. Que se llama double me. Y dentro de esta yo tengo más funciones. Yo les decía, es importante primero la indentación, nunca tener un espacio en blanco. Dejar espacios en blanco o
o saltos de línea, mínimo 1, por cada una de las funciones que tú vas a crear. Esto, muchachos, ya es un archivo que va a contener muchas funciones y que al yo guardarlo y compilarlo, voy a poder utilizar cualquiera de estas funciones que están aquí. Y este es otro estilo de la sintaxis. Este era muy simple. Ya para nosotros crear funciones de alguna otra manera con datos reales y sobre todo utilizando la sintaxis correcta de Haskell, entonces debe de incluir siempre el nombre de tu función seguido de 2 puntos. Esto lo que está indicando es que va a recibir un valor y el tipo de dato que lo va a devolver. Repito, recuerden que al ser una función, siempre, sí o sí, tiene que devolver uno o muchos valores. Entonces, lo que estoy indicándole aquí es el nombre de mi función, 2 puntos, el tipo de dato que recibe y el tipo de dato que regresa. Al poner la siguiente línea, sigo indicando que la operación que voy a hacer sigue perteneciendo a la función que acabo de declarar aquí en la parte de arriba. Y lo que hago es utilizar una función definida por Haskell, que lo que hace es hacer la reversa del valor o de la letra A. En este caso, A viene siendo el valor que estoy recibiendo, es un string. Y lo que hace, por ejemplo, si yo recibí la palabra Carla, dice, ok, sácale la reversa a Carla y si es igual a Carla, entonces devuélveme un true. Eso es lo que hace. Normalmente, pues el palíndromo es que si tú tienes Anita Lava Latina, si mal no recuerdo, tú le pones ese string Anita Lava Latina, entonces te va a devolver un true porque la reversa o la palabra al revés de Anita Lava Latina, pues sí es idéntica. Otro de estos, pues es el calcular el factorial. Y si ustedes se fijan, repito, nombre de la función, 2 puntos, recibe un entero, devuelve un entero. Y tengo dos opciones para calcular el factorial. Recordar que el factorial se calcula, si yo le doy el factorial de 5, es multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o al revés, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, lo primero que hace es, si lo que yo recibo es un 0, entonces el factorial de 0 es 1. Si en dado caso que yo no recibo un 0, entonces voy a hacer mi operación matemática y lo que hace es preguntar si n es mayor que 0 y es igual a n por factorial de n menos 1. Aquí es una recursividad. Si ustedes se acuerdan, la operación matemática, para hacer la recursividad, pues lo que hace es utiliza el 5 menos 1, 4, vuelve a mandarse llamar a esta función, verifica si no es 0, si no es 0, verifica si el 4 es mayor que 0, en dado caso que sí, entonces ahora vuelve a hacer el 4 por 3 y así sucesivamente en la recursividad. Aquí lo que quiero, más que la lógica de la función, quiero que vean la sintaxis de la función. Por ejemplo, el nombre de mi función, recibo un entero y devuelvo un booleano. Me voy a ir un poquito más abajo y aquí. Fíjense la diferencia entre estas y estas. Mi función es la función cuadrado, 2 puntos, y lo que estoy indicándole aquí es que voy a recibir dos números. Si se fijan aquí, lo que tengo es una flecha pero con doble línea, a diferencia de las funciones que están especificadas en la parte de arriba. Y luego tengo la letra A y luego tengo una flecha sencilla y luego tengo nuevamente la A. ¿Qué le estoy indicando aquí? Nada más, lo único que le estoy indicando es que los dos tipos de datos que va a devolver, tanto el que recibe como el que devuelve, es simplemente un tipo de dato numérico. Se puede poner así o puede ser tan simple como un cuadrado y yo ponerle esta opción. Cuadrado, guión 3, 2 puntos, float, ¿sí? O sea, esta es otra opción de la que pueden poner, nada más que aquí va a ser igual a
X por X. Un decir, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que ustedes pueden poner el tipo de dato que recibo o el tipo de dato que devuelvo, o lo pueden poner de esta manera, indicándole que tanto el dato que recibes como el dato que devuelves es del tipo numérico, y al ser numérico puede ser entero, flotante, de cualquier tipo. Es la única diferencia. Por eso tengo estos dos puntos, es para indicarle que tanto el que recibo como el que devuelvo son del tipo numérico. Y bueno, mi intención ahorita es más que nada que ustedes vean que para yo poder declarar funciones es el nombre de mi función seguido de los dos puntos. Y aquí ya lo vamos a ver después, si se fijan, está trabajando con listas, ya estoy recibiendo listas, ya estoy recibiendo incluso, recibo un entero, devuelvo una lista de enteros y se vuelve un poco más largo. Ahorita voy a ejecutar este ejercicio, ejercicios.hs. Y vuelvo a hacer dos puntos, L, de dos puntos. Aquí conmigo yo estoy utilizando D porque así se llama mi carpeta. Si ustedes lo tienen en raíz, pues no es necesario utilizar todo esto, ¿no? Yo sí les aconsejo que de preferencia pues tengan una carpeta para que ustedes puedan estar ejecutando todos tus archivos. Y bueno, si ustedes se fijan, aquí me marca un error en la línea, que hay un error en la línea 63 y con este símbolo. Algo también muy importante, déjenme, me voy a la línea 63, es que muchas de las veces, si ustedes no utilizan, o yo les aconsejo que utilicen mejor el código ASCII, porque muchas de las veces cuando ustedes hacen alguna combinación de tecla en su laptop o en un teclado normal, la combinación de ASCII, de código ASCII es distinta. Y entonces Haskell no sabe cómo interpretarlo. Y ahí el por qué me marca error en este simbolito que yo tengo por aquí, porque no lo está detectando. Ahorita voy a poner en comentarios, nada más para que lo pueda compilar. Y lo vamos a correr nuevamente. Aquí incluso te dice la línea en donde está el error. Y por aquí tengo otra línea, Note in Scope X en el factorial. Déjeme la línea 10, 14 y 17. Vamos a eliminar esta partecita. Y vamos a ejecutar. Esperemos que ahora sí, ya no nos marque ningún error. Miren, ya no nos marca error. Así como está aquí, cada vez que ustedes ejecuten un programa, mientras no les aparezca el módulo load, significa que te está marcando que hay errores, y en ese momento pues yo no puedo utilizar ninguna operación. Voy a hacer el ejercicio principal, que era el de palíndromo, y el palíndromo es, la función se llamaba palíndromo, y lo que hace era que recibía una string. Vamos a ponerle hola mundo. Le doy enter. Y, perdón. Vamos a ponerle hola mundo. Y me dice que no lo detecta. Vamos a ver si es mi sintaxis. Ahí está. Me dice que es un false porque no es un palíndromo.